A principios del año 2022, la historia original de Winnie Pooh pasó a ser de dominio público, por lo que Disney perdió a uno de sus personajes más icónicos de su catálogo, así como lo dictan las leyes de copyright en los Estados Unidos. Esto significa que mientras evites usar la versión del diseño del personaje de Disney, puedes hacer básicamente lo que quieras con él. Lo cual nos lleva a Winnie the Pooh, Miel y Sangre, una nueva película donde el antes osito cariñosito es ahora un total y maníaco homicida. ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Mientras que la película fue anunciada tan solo unos meses atrás, fue recientemente que pudimos ver un primer vistazo con el lanzamiento del tráiler oficial. La premisa girará en torno a un crecido Christopher Robin, quien regresará al bosque de los 100 acres para reencontrarse con Winnie y sus viejos amigos después de haberlos abandonado para ir a la universidad. Sin embargo, Christopher no tarda en darse cuenta que las cosas han cambiado y que ya nada es como antes. Pues después de haberse marchado, la vida de Pooh y Piglet se tornó un tanto oscura, ya que tuvieron que sobrevivir por su cuenta, lo cual los convirtió en los salvajes animales que vemos ahora. Por lo que estos irán en busca de venganza y no descansarán hasta haber acabado con Christopher y sus amigos. Una cosa que cabe recalcar es que esta no es una película de Hollywood como tal, sino que más bien se trata de un pequeño grupo independiente de creadores. Por lo que al tener un presupuesto tan bajo no podemos esperar la gran cosa de esta película. La historia embarcará a Pooh y Piglet en unas versiones totalmente perturbadoras, quienes ahora se han convertido en un par de asesinos guiados por el odio hacia su antiguo amigo Christopher Robin, luego de que éste los abandonara tiempo atrás. El tráiler nos deja ver esto, pero no necesariamente significa que sea algo bueno. De hecho, todo lo que vemos en el tráiler se siente algo flojo. Y bueno, la razón principal por la que digo esto es porque realmente no nos muestran mucha originalidad. Hablamos acerca de varios jóvenes corriendo de un par de personajes que todos conocemos por nostalgia y nada más. Si lo pensamos bien, si cambiamos a estos dos personajes por otros asesinos, realmente no habría mucha diferencia. Sería exactamente la misma película. Lo cual es un grave problema, pues puede llegar a estancarse en algo demasiado genérico. Realmente lo que se está vendiendo es la imagen. Es el puro hecho de que usen personajes de nuestra infancia dentro de situaciones totalmente descabelladas. Por lo que no podemos esperar que tenga un buen guión o que tenga una historia significativa. Quizá ya a lo mejor termine siendo una de esas películas tan malas que terminan siendo buenas, pero el tráiler no nos deja mucho la imaginación. Con la próxima llegada de Winnie the Pooh, Blood and Honey, hay muchas cuestiones acerca del legado que nos ha dejado Disney. Y es que a pesar de que el personaje, el cual ahora es de dominio público, puede usarse su nombre completo, los directores aún tienen que tener mucho cuidado con que no aparezca nada relacionado con la versión de Disney. Esto significa no camiseta roja, no voz dulcemente simpática, no comer miel en un tarro, ni alguna similitud por el estilo. Ya que si existe alguna similitud, referencia o conexión al material registrado, entonces Disney podría encontrar una excusa para demandarlos. A pesar de todo, aún no hay fecha exacta del estreno de la película, pero se espera que llegue a ver la luz a principios del próximo año 2023. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Si te gustó, dale manita arriba y suscríbete para más contenido como este. Nos estaremos viendo pronto. Hasta la próxima.